Venezuela ha pasado un proceso histórico complicado donde ha presentado cambios de poder de manera brusca y consecutiva, lo que ha creado desde el inicio un deterioro inevitable en su proceso como república. El enfoque del que vamos a hablar se refiere a los acontecimientos del siglo XIX, comenzando con la posesión de poder del general José Antonio Páez, siendo este uno de los cambios contundentes vividos en la República. El general, quien venía ejerciendo funciones como jefe militar desde 1822 y ratificado por el Libertador en 1826, se alza contra Bolívar y establece un gobierno provisional. Al mismo tiempo, se instala el primer Congreso de la República de Venezuela y después se realiza el escrutinio para elegir al presidente. Y como era de esperarse, termina siendo elegido José Antonio Páez. Este régimen se caracterizó por ser centralista, por mantener el sistema esclavista, el desprecio de los ciudadanos, la pena de muerte. Adicional a eso, el derecho al sufragio no era popular y pues solo un grupo se favorecía económicamente porque gozaban de exclusividad política. A este tipo de mandatos se le llamó conservadores o godos. El primer término fue designado por los liberales, a aquellos quienes apoyaban al segundo gobierno de Páez, y el otro término era usado para referirse de manera despectiva hacia los españoles peninsulares o hijos de peninsulares. En 1834, el Congreso creó una ley llamada la Ley de Libertad de Contratos, la cual fue promulgada el 10 de abril. La intención de esta ley era la de estimular la economía venezolana, ya que había quedado devastada después de la Guerra de Independencia. En un principio fue aceptada por los hacendados, comerciantes entre otros, porque se estaba disfrutando de los ingresos de la exportación de los productos agrícolas y la exportación del café era masiva. Todo iba bien hasta que se presentó una crisis económica en el año 1842 y empezaron a bajar los precios del café. Además se presenta el alza en las tasas de interés afectando la economía venezolana. A partir de ahí, esta ley comienza a favorecer solo a un grupo con poder económico, ya que las personas que tenían préstamos no estaban obteniendo suficientes ingresos para pagar y eso conllevaba a quedar en la ruina. Se estipulaba en esta ley que los acreedores podían rematar las propiedades como pago por la deuda si no se cumplía el pago en la fecha indicada. Esto creó un descontento que comenzó a unir a las personas en oposición al gobierno conservador y dio origen a un partido llamado Partido Liberal, constituido por artesanos, comerciantes, agricultores y personas civiles. Este partido fue fundado por Antonio Leocadio Guzmán, quien a su vez creó un periódico llamado El Venezolano y mantenía su lema: quiero mejor una libertad peligrosa que una esclavitud tranquila. Los personajes políticos conocidos en el poder para ese año eran solo figuras militares que se habían destacado y habían formado parte en el proceso de independencia venezolana y de otros países bolivarianos. Era evidente las ansias de poder de este grupo político, por lo que ciertos sectores de la sociedad venezolana antimilitaristas pensaron en reforzar el poder civil mediante la figura de José María Vargas, a quien convencieron y postularon para las elecciones. Finalmente Vargas es elegido presidente, pero el descontento de los militares originó una rivalidad con los civiles, ya que consideraban que no merecía el poder por su falta de acción en la guerra de independencia. Tanta fue la presión por parte del grupo que estaba inconforme con la elección de Vargas que sin cumplir el mes de juramento como presidente electo presentó la renuncia que no fue aceptada por el Congreso y se vio obligado a mantenerse en el cargo. Posteriormente se generó un movimiento militar llamado la Revolución de las Reformas, conspiración que fue influenciada por Páez y protagonizada por los próceres de la independencia para sacar a Vargas del mandato. Este hecho lo obligó al exilio. Con la salida de Vargas se presentó un proceso de anarquía en el país, donde algunos pedían la consolidación de la Gran Colombia, otros clamaban el federalismo y unos la guerra a muerte de los liberales. Mientras que Páez luchaba contra los revolucionarios, volvieron a llamar a Vargas al poder y es cuando vuelve a recuperar la magistratura. Sin embargo, se mantenía la hostilidad por parte de la mayoría de la legislatura, grupo que apoyaba a Páez,
lo que hizo que Vargas no aguantara más y presentara su renuncia irrevocable ante el Congreso. Entre estas altas y bajas en la presidencia, se colocaba provisionalmente al vicepresidente en ese entonces, Andrés Narvarte, uno de los partidarios más fieles a Páez, y al renunciar irrevocablemente Vargas, quien tomó el mando fue el vicepresidente José María Carreño, otro paecista. Al presentarse nuevamente las elecciones en 1843, es elegido como presidente Carlos Soulé, quien gobierna hasta 1847. Consecutivamente, se preparan elecciones y gracias al apoyo de los conservadores y a su líder, el expresidente Páez, es José Tadeo Monagas quien gana la presidencia. Inicialmente hubo un proceso afable entre Páez, los conservadores y Monagas, pero Monagas era enemigo de la influencia partidista, por lo que decidió cambiar el gabinete conservador que estaba ya establecido. Este régimen se caracterizó por la ruptura con los grupos conservadores y por la aplicación de una serie de medidas consideradas por sus adversarios como arbitrarias. En este gobierno se presentó el asalto al Congreso, hecho en el que la gente invadió el Congreso y hubo una fuerte pelea entre conservadores y liberales. Las consecuencias de este grave atentado le dio el poder a Monagas de someter al Congreso e imponer su poder personal. Durante su mandato se reformó la ley del 10 de abril de 1834 y se eliminó la pena de muerte. Culminando su etapa de gobierno, se realizan nuevos comicios para elecciones presidenciales y es José Gregorio Monagas el candidato oficialista y bajo la tutela de su hermano fue elegido como presidente. He aquí un ejemplo de la hegemonía donde vemos que se impone por razones de fuerza el gobierno de un Estado para el beneficio de intereses personales de familiares. Este régimen enfrentó varias rebeliones militares realizadas por los conservadores y entre las cosas realizadas podemos decir que la abolición de la esclavitud fue la más relevante. Cabe destacar que en este suceso, debido a las condiciones sociales, económicas y educativas tan deplorables, muchos esclavos prefirieron quedarse en las haciendas de sus dueños en condición de semiesclavos para poder sobrevivir. Sin embargo, otros emigraron a otras ciudades para buscar mejores condiciones de vida para su familia. Otros hechos importantes fueron los precedentes de igualdad social y la creación en la educación de cátedras de ciencias políticas, eclesiásticas, médicas, matemáticas y filosóficas. Nuevamente Tadeo Monagas se postula a la presidencia, siendo apoyado por su hermano, logra sin oposición llegar al poder. Muchos pensaron que en este periodo la gestión iba a ser mejor, pero se equivocaron, ya que seguía con la malversación de fondos, el sectarismo político, la corrupción y la falta de preocupación del gobierno central por las provincias. En este segundo gobierno se creó una nueva constitución en la que se modificó la división política de Venezuela de 13 a 21 provincias, usando esto como estrategia para su poder, lo cual no logró su cometido. Otra de las reformas en la Constitución fue alargar el periodo de gobierno por 2 años más. Apenas se promulgó la ley, Tadeo Monagas fue reelegido por un nuevo periodo presidencial de 6 años. Esta reelección provocó malestar y en medio del descontento generalizado que sacudía todo el país, los brotes de rebelión no se hicieron esperar, ya que todo esto daba inicio que Monagas quería perdurar en el poder. La actitud de Monagas hizo que los liberales y los conservadores se unieran y concretaran una lucha firme para derrocar el gobierno. Julián Castro, uno de los hombres de confianza de José Tadeo Monagas, propuso un alza contra el gobierno. Algunos rechazaron la propuesta. Debido a esto, los comprometidos con Julián Castro realizaron el alzamiento que conllevó a la renuncia de José Tadeo Monagas y a su exilio del país. La salida de Monagas causó gran regocijo entre los venezolanos. Fue la base para la formación de un grupo de provisionalidad que duró 3 días en ejercicio, pues el 18 de marzo de 1858 entró a Caracas el general Julián Castro, quien como jefe de la Revolución Encuentra se encargó entonces del poder ejecutivo nacional con la aclamación de sus habitantes. Se presentó la esperanza de que Venezuela pudiese salir del tiempo difícil por el que había pasado. En esta dirección se reformó nuevamente la Constitución
en donde se fija el periodo presidencial nuevamente a 4 años. Se abre la oportunidad al voto, aun cuando en el pueblo reinaba el analfabetismo. Una de las características principales de este gobierno fue la de crear la descentralización, todo esto previniendo que se volviese a presentar nuevamente dictaduras como la de Monagas. Asimismo, podemos concluir que en este siglo se descuidó la educación del venezolano. Ningún régimen se preocupó por dar soluciones asistenciales al pueblo, que los beneficios que se presentaron siempre fueron a favor de las élites que se encontraban en el poder. Por otra parte, podemos acotar que los caudillos de la época presentaban indiferencia ante las leyes, abuso de autoridad, menosprecio social, ambición de riqueza, y el peculado y el nepotismo eran manifestaciones frecuentes, muy diferente a los caudillos de la época que presentaba Bolívar, donde el valor, la firmeza y la identificación por la causa del pueblo eran la prioridad. En fin, siempre estuvieron presentes sus intereses por encima de todo, lo que no los dejó conducir la República hacia un proceso de crecimiento.